Son las 6 de la mañana. Valentina Rosales está en el baño mirándose al espejo. Como siempre, se cepilla los dientes, se peina el cabello. Pero hay algo que falta. Cuando se mira en el espejo, ve su reflejo, pero no tiene sombra. En la pared, en el piso, en ningún lado hay una sombra. ¡Qué bien!, piensa al principio, porque ayer vendió esa sombra para hacerse rica. Pero cuando regresa a casa esa tarde, ve a alguien esperándola en la puerta. Alguien que se parece mucho a ella. Su sombra, y esa sombra ahora vive por su cuenta. Pero esta historia comenzó mucho antes de esa mañana, en las calles viejas de Cartagena, en un lugar donde reinan la pobreza y la desesperación. Antes de contar la verdadera historia de Valentina Rosales, debo decirles algo. Esta historia es real. Tal vez no lo crean, tal vez piensen que es una leyenda, una invención. Pero la gente que vive en el barrio La Matuna de Cartagena les dirá otra cosa. Ellos conocían a Valentina. Primero pobre, luego rica, luego desaparecida. Valentina Rosales tenía 28 años, cabello negro largo, ojos color miel. Era una mujer hermosa, pero su belleza nunca le había traído nada. Vivía en uno de los barrios más pobres de Cartagena, en un pequeño apartamento. Su madre había muerto hacía tiempo. No sabía quién era su padre. No tenía hermanos. Estaba completamente sola. Cada mañana se levantaba a las 5, tomaba el bus e iba a trabajar como empleada de limpieza en un hotel del centro. 12 horas al día. Los fines de semana también trabajaba en un restaurante lavando platos. Ganaba dinero, pero nunca era suficiente. La renta, las facturas, la comida. Siempre faltaba algo. Y lo peor es que nadie la veía. Los clientes del hotel pasaban por las habitaciones que ella limpiaba, como si no estuviera ahí. Su jefe no la llamaba por su nombre, solo le decía tú. Tú, limpia esta habitación. Tú, trapea ahí. Como si no tuviera nombre, como si fuera una sombra, invisible, sin importancia. Valentina se había acostumbrado a eso, o eso pensaba. Pero un día todo cambió. Valentina estaba trabajando en el hotel ese día, limpiando una de las suites del piso 12. Había una pareja rica hospedada ahí. La mujer llevaba un vestido ostentoso. En su dedo había un anillo de diamantes. En su cuello un collar de perlas. El hombre vestía traje y llevaba un reloj caro. Mientras Valentina limpiaba, vio la bolsa de la mujer. Estaba abierta. Dentro había dinero, mucho dinero. Billetes verdes de $. Tal vez 5.000, tal vez $10.000. Más que el salario de un año de Valentina. Por un momento pensó, si lo tomo, ¿quién se dará cuenta? ¿Quién lo notará? Pero no lo hizo. Cerró la bolsa, la puso en su lugar y siguió limpiando. Cuando la mujer regresó a la habitación, Valentina todavía estaba ahí. La mujer ni siquiera la miró. Revisó su bolsa, contó el dinero. Luego se volvió hacia Valentina y gritó, ¡tú! ¿Robaste dinero de mi bolsa? Valentina se quedó en shock. No, señora, yo no tomé nada. Pero la mujer no escuchó. Llamó al gerente del hotel. Vino seguridad. Revisaron la bolsa de Valentina. Por supuesto, no encontraron nada, porque Valentina no había robado. Pero la mujer estaba furiosa. ¡Esta mujer me robó! ¡Despídanla! El gerente miró a Valentina, luego a la mujer, luego otra vez a Valentina, y dijo, Valentina, vete de aquí. Estás despedida. Valentina no lloró, no gritó, solo tomó su bolsa y se fue. Pero algo dentro de ella se había roto. Durante años había trabajado honestamente. Durante años había intentado hacer todo bien. Pero aún así le dijeron que era una mentirosa. Aún así la hicieron invisible. Esa noche Valentina se sentó en su pequeño apartamento y pensó, ¿por qué? ¿Por qué siempre soy yo la perdedora? ¿Por qué siempre soy invisible? Y en ese momento tomó una decisión. Al día siguiente, Valentina fue a la calle más antigua del barrio La Matuna. Ahí había una pequeña tienda. No tenía ningún letrero en la puerta, pero todos sabían.
Esa tienda era de Doña Eclipsa. Doña Eclipsa era una curandera, sanadora, adivina, bruja. La gente acudía a ella por todo. Enfermedades, amor, dinero, venganza. Doña Eclipsa sabía el remedio para todo. Pero había un precio. Siempre había un precio. Valentina entró a la tienda. Estaba oscuro adentro. Había velas encendidas. En las paredes colgaban símbolos extraños, hierbas secas, cráneos de animales. En el centro había una pequeña mesa, y detrás de la mesa estaba sentada una anciana. Doña Eclipsa. La anciana miró a Valentina. Sus ojos eran jóvenes, muy jóvenes, como si esos ojos pertenecieran a una mujer joven pero su rostro fuera viejo. Arrugas, manchas, cabello blanco. Pero esos ojos, vivos y agudos. Valentina Rosales, dijo la anciana. No había sorpresa en su voz, como si la estuviera esperando. Te conozco. ¿Has venido a preguntarme algo? Valentina tragó saliva. Sí, yo quiero ser rica. Doña Eclipsa se rió, pero su risa no era dulce. Era amarga, triste. ¿Ser rica? Ah, niña hermosa. Todo el mundo quiere ser rico. Pero la riqueza no es una cosa. La riqueza es un intercambio. Tomas algo, das algo. ¿Qué tengo que dar? Preguntó Valentina. La anciana puso algo sobre la mesa. Una botella pequeña y negra. Dentro había un líquido extraño. Una mezcla de rojo y negro. Quiero tu sombra, dijo Doña Eclipsa. Valentina frunció el ceño. ¿Mi sombra? Sí, tu sombra. Esa silueta oscura. Esa amiga invisible. Si me la das, yo te daré riqueza. Pero ten cuidado, Valentina. Una sombra no es solo una sombra. Es tu pasado, tus recuerdos, tus dolores. Si la pierdes, serás libre. Pero al mismo tiempo, perderás cosas. Valentina pensó. Su sombra. ¿Qué podía perder? La sombra era solo oscuridad. Una silueta donde no había luz. No tenía valor. No importaba. Acepto, dijo Valentina. Doña Eclipsa sonrió, pero su sonrisa era aterradora. Entonces está hecho, dijo la anciana. Le extendió la botella negra a Valentina. Beberás esto a medianoche, exactamente a las 12, frente al espejo, y tu sombra se separará de ti. Vendrá a mí, y tú serás rica. Valentina tomó la botella. Estaba fría, helada, como si el líquido dentro estuviera vivo. La botella temblaba ligeramente. «Una cosa más», dijo Doña Eclipsa. Su voz era seria y oscura. «Después de que tu sombra se separe de ti, nunca la mires, nunca intentes buscarla, porque si tu sombra te ve, regresará. Y entonces, nada podrá salvarte». Valentina asintió. «Entiendo», pero no entendía. Todavía no. Cuando Valentina regresó a casa esa noche, puso la botella negra sobre la mesa y la miró durante mucho tiempo. El líquido dentro todavía se movía ligeramente, como si estuviera vivo, como si respirara. Miró el reloj. Eran las 8:30 de la noche. Todavía faltaban horas para medianoche. Valentina se duchó, se puso ropa limpia y esperó. Encendió la televisión, pero no la vio. Preparó comida, pero no la comió. Solo se sentó y esperó. A medida que pasaban las horas, la emoción dentro de ella crecía. ¿O era miedo? No estaba segura. A las 11 se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo. Vio su rostro. Cansado, agotado, triste, pero había esperanza. Mañana todo cambiaría. Mañana ya no sería invisible. Mañana sería rica. A las 11:45 tomó la botella negra en su mano. El peso era extraño. Muy ligera, pero al mismo tiempo muy pesada. Como si dentro no hubiera solo líquido, sino otra cosa también. A las 11:55 se paró frente al espejo. Abrió la tapa de la botella. Salió un olor extraño. Tierra, libros viejos, algo quemado y también algo dulce, como miel. Pero miel podrida. Miel agria. Valentina tragó saliva. C59.30 segundos restantes. Valentina llevó la botella a sus labios.
20 segundos. El líquido dentro estaba tibio, como sangre humana. 3 segundos. Valentina respiró profundamente. 4, 3, 2, 1, medianoche. Valentina se bebió la botella. Al principio no sintió nada. El líquido era amargo, muy amargo. Quemó su boca, su garganta. Su estómago se revolvió, pero siguió tragando. Terminó toda la botella. Luego, algo sucedió. Valentina estaba de pie frente al espejo. Podía ver su reflejo, pero algo había cambiado. En la pared detrás de ella, su sombra se estaba moviendo. Sí, se estaba moviendo. Su sombra ya no seguía los movimientos de su cuerpo. Cuando ella miraba a la derecha, su sombra miraba a la izquierda. Cuando ella levantaba la mano, su sombra bajaba la suya. Y luego, su sombra comenzó a crecer en la pared. Se alargó, se expandió, cambió de forma. Ya no era solo una silueta, ya era tridimensional, ya era viva. Valentina retrocedió. Su corazón latía como loco. No podía respirar. Su sombra siguió creciendo en la pared y luego se separó de la pared. Sí, se separó de la pared. La sombra ahora era un ser independiente, oscura, negra, con forma humana. No tenía rostro, no tenía ojos, pero cuando Valentina la miró, pudo sentir que la sombra la estaba mirando. La sombra dio un paso, luego otro. Se acercó a Valentina. Valentina quiso gritar, pero no salió ningún sonido. Quiso correr, pero sus pies estaban congelados. La sombra se detuvo frente a Valentina. Extendió 2 manos oscuras y tocó el rostro de Valentina. El tacto era frío, helado, muerto. Y luego, la sombra se fue. De repente se movió hacia la ventana. Atravesó el vidrio. Sí, atravesó el vidrio. Y salió. Desapareció en la oscuridad de la noche. Valentina se desplomó en el suelo. Estaba sin aliento. Sudaba. Sus manos temblaban. ¿Qué he hecho?, susurró. Pero ya era demasiado tarde. La promesa había sido hecha. El trato estaba cerrado. Valentina no pudo dormir esa noche. Se acostó en su cama, pero no cerró los ojos. Cada vez que escuchaba un sonido, se sobresaltaba. Cada vez que veía una sombra, su corazón se comprimía. Pero llegó la mañana y no pasó nada. A las 6 se levantó. Fue al baño y se miró en el espejo. Y vio el shock. Se veía a sí misma en el espejo. Pero no tenía sombra. La luz le daba, pero en el suelo, en la pared, en ningún lado se formaba una sombra. Como si la luz la atravesara, como si no estuviera allí. Valentina levantó la mano. Su reflejo miraba al espejo, pero no había sombra. Al principio se sintió extraño, raro, incorrecto. Pero luego vino el alivio. Ahora soy libre, susurró. Ya no soy invisible, pero soy libre. Valentina desayunó, se vistió y salió. No tenía trabajo, pero necesitaba hacer algo. Tal vez encontraría un nuevo empleo. Tal vez su vida ya había comenzado a cambiar. Y había cambiado. Mientras esperaba en la parada del bus, un anciano se acercó a ella. Vestía traje. Se veía rico. Disculpe, dijo el hombre. ¿Es usted Valentina Rosales? Valentina se sorprendió. Sí, pero ¿cómo me conoce? El hombre sonrió. Soy Emiliano Vega. Soy abogado. He estado buscándola para darle noticias muy importantes. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Qué noticias? Usted tenía un pariente lejano. Era un empresario rico. Murió el mes pasado. Y dejó toda su fortuna a usted. Valentina se quedó congelada. ¿Qué? Pero yo nunca supe que tenía un pariente lejano. Parece que su madre tenía un hermano. Ese hermano vivió en Argentina. Se hizo muy rico, pero nunca se casó. No tuvo hijos. Y en su testamento le dejó su fortuna a usted. ¿Cuánto?, preguntó Valentina. Su voz temblaba.
El hombre se puso serio. $2 millones, más una casa en Buenos Aires, más acciones de una empresa. Valentina no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se rió. Lloró. ¿Era esto real? Sí, era real. Doña Eclipsa había dicho la verdad. El trato se había cumplido. Ese día la vida de Valentina cambió. El abogado le mostró todos los documentos. Abrieron una cuenta bancaria. Se realizó la transferencia de dinero. Y de repente, Valentina Rosales, la ex empleada de limpieza de 28 años, se convirtió en millonaria. Lo primero que hizo fue mudarse de su pequeño apartamento. Alquiló un penthouse en uno de los barrios más lujosos de Cartagena, con vista al mar. Compró ropa nueva, compró joyas caras, comió en restaurantes lujosos, y la gente comenzó a verla. Ya no era invisible, ya no era insignificante. La gente la miraba, le sonreían, querían hablar con ella. Valentina era feliz, o eso pensaba. El primer evento extraño ocurrió una semana después. Valentina estaba en su nueva casa, sentada en su amplia sala. Veía televisión. Afuera el sol se estaba poniendo, y la habitación se sumía lentamente en la oscuridad. Se levantó para encender las lámparas, y en ese momento vio algo. En el balcón, detrás del vidrio, había una silueta con forma humana, oscura, inmóvil. Valentina se acercó con el corazón apretado. «¿Quién está ahí?», gritó. La silueta no se movió. Valentina salió al balcón, pero no había nadie. Estaba vacío. «Estoy imaginando cosas», susurró. «Solo estoy cansada». Pero dentro de ella había una duda, un miedo. El segundo evento extraño ocurrió al día siguiente. Valentina había salido de compras. Estaba probándose vestidos en una tienda lujosa. Estaba en el probador, mirándose en el espejo, y en ese momento, detrás del espejo, vio una sombra oscura, con forma humana. Se dio vuelta, pero no había nadie. Su corazón latía rápidamente. «Esto no puede ser», susurró. Ella se fue. Doña Eclipsa se quedó con ella. Pero la sombra había regresado, y ahora no la dejaría ir. El tercer evento ocurrió esa noche. Valentina estaba en casa, en su cama. Intentaba dormir, pero no podía. Había una sensación extraña en la habitación, como si hubiera alguien más ahí. Abrió los ojos y miró al techo. Y la vio. En el techo arriba había una sombra oscura, con forma humana pero invertida. La cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, y la estaba mirando. Valentina gritó. Saltó de la cama, encendió las luces, pero no había nada en el techo. Estaba vacío. Pero Valentina sabía. Esa sombra estaba ahí, invisible pero ahí. A la mañana siguiente, Valentina fue a la tienda de Doña Eclipsa. Tocó la puerta. Gritó. «¡Doña Eclipsa! ¡Abra la puerta! Necesito hablar con usted». La anciana abrió la puerta. Tenía una expresión cansada en su rostro. «Valentina», dijo. «Te estaba esperando». «Mi sombra ha regresado», gritó Valentina. «Usted dijo que se la quedaría. Usted dijo que sería suya. Pero ha regresado». Doña Eclipsa asintió. «Sí, ha regresado. Porque tú la miraste». «¿Qué? No, yo no la miré». «Sí lo hiciste, Valentina. Tal vez sin darte cuenta. Tal vez en un espejo, tal vez en una ventana. Pero la viste. Y ella te vio. Y ahora es libre». Las piernas de Valentina temblaron. «¿Qué significa libre?». La anciana miró a Valentina con una expresión seria. «Tu sombra ya no te pertenece. Es independiente. Vive su propia vida. Y Valentina quiere tu vida, porque tú le diste vida. Ahora ella tomará de ti. Cada día tomará una parte tuya. Tu voz, tus recuerdos, tus seres queridos, hasta que no te quede nada». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. No, esto no puede ser. ¿Cómo puedo detenerla?
Doña Eclipsa negó con la cabeza. No puedes detenerla, Valentina. El trato está hecho. Tu sombra es libre. Ahora lo único que puedes hacer es huir o enfrentarla. ¿Enfrentarla? ¿Cómo? Debes destruirla. Pero ten cuidado, porque tu sombra es parte de ti. Si la destruyes, destruyes parte de ti misma. Los puños de Valentina se cerraron. No importa. La detendré. Pero en su interior sabía, esto no sería fácil. Porque su sombra ya no era solo una sombra. Ahora era una cazadora. Y Valentina se había convertido en la presa. Cuando Valentina regresó a casa esa noche, encendió todas las luces. Llenó cada rincón, cada habitación con luz. Porque las sombras vivían en la oscuridad. Si había luz, no podía haber sombra. O eso pensaba. Pero estaba equivocada. A las 11 de la noche, Valentina estaba en la cocina. Bebía un vaso de agua. Se inclinó sobre el lavabo para lavarse las manos y en ese momento vio un rostro en el agua. No era su propio rostro. Era más oscuro. Sus ojos estaban vacíos. Su boca sonreía de forma extraña. Valentina gritó y retrocedió. El vaso cayó al suelo. Se rompió. Cuando miró el agua nuevamente, no había nada. Solo agua. Pero había visto ese rostro. El rostro de su sombra. Valentina ya no podía dormir. Cada noche permanecía despierta. Todas las luces encendidas. El televisor al máximo volumen. Tenía miedo del silencio. Tenía miedo de la oscuridad. Tenía miedo de sí misma. 2 días después, notó algo extraño. Estaba empezando a perder la voz. Al principio pensó que le dolía la garganta. Tal vez tenía gripe, pero luego se dio cuenta de que cuando hablaba, su voz era más baja, más débil, como si alguien estuviera robando su voz. El tercer día su voz desapareció por completo. Cuando intentaba hablar solo salía un susurro. Fue al médico. El médico examinó su garganta y dijo: «Físicamente no hay ningún problema. Tus cuerdas vocales están normales, pero no sale sonido. Esto podría ser psicológico». Pero Valentina sabía, no era psicológico. Su sombra le había robado la voz. Esa noche Valentina estaba sentada sola en casa. No podía hablar. Solo se sentaba y pensaba, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo detenerla? Sonó el teléfono. No reconoció el número, pero contestó. Del otro lado vino una voz de mujer, pero una voz familiar. Era su propia voz. «Hola, Valentina», dijo la voz. Era dulce, pero al mismo tiempo cruel. «¿Te gustó mi voz?» «A mí me encantó». Valentina quiso gritar, pero no salió ningún sonido. Solo salió aire de su garganta. «No puedes hablar, ¿verdad?», continuó la voz de la sombra. «Lo siento. Pero ahora yo necesitaba esto. Porque yo también quiero vivir, Valentina, como tú, en tu lugar». El teléfono se colgó. Valentina arrojó el teléfono al suelo. Su corazón latía como loco. No podía respirar. Estaba en pánico. Pero notó algo. Si su sombra podía llamar por teléfono, significaba que estaba afuera. Significaba que podía moverse como ella. Podía hablar. Y lo peor, Valentina podía tomar su lugar. A la mañana siguiente, Valentina fue al banco para revisar su cuenta. Pero el empleado del banco la miró extrañado. «Disculpe, pero usted vino aquí ayer. Retiró todo su dinero». Valentina se quedó en shock. Como no podía hablar, escribió en su libreta: «No, yo no vine ayer». El empleado le mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahí, en la pantalla, Valentina se vio a sí misma. El mismo rostro, el mismo cabello, el mismo cuerpo. Pero no era ella, era su sombra. Su sombra había ido al banco. Había usado su voz, había usado su identidad y había retirado todo el dinero. $2 millones. Desaparecidos. Valentina huyó de ahí. Regresó a casa, pero cuando llegó, vio a alguien en la puerta.
Se vio a sí misma. Su sombra estaba ahí, pero ya no era solo una silueta oscura. Ahora era completamente como Valentina. Cada detalle era perfecto, pero sus ojos todavía estaban vacíos, sin alma. «Hola, Valentina», dijo la sombra, con la voz de Valentina. «Bienvenida a casa, bienvenida a mi casa». Valentina retrocedió. No podía hablar, no podía gritar. La sombra se acercó. «Tú me diste libertad. Ahora yo también te quitaré tu libertad. Tomaré tu vida. Tomaré tu nombre. Tomaré tu identidad. Y tú no serás nada». Valentina intentó huir, pero la sombra la agarró. La agarró del brazo. Su toque era frío. «Muerto. Todavía no puedes escapar», dijo la sombra. «Porque aún no he terminado. Todavía hay cosas que debo tomar de ti». Y en ese momento Valentina sintió algo. Dentro de su cabeza sus recuerdos comenzaron a difuminarse. Olvidó el rostro de su madre. Olvidó la dirección de su infancia. Olvidó el nombre de su primer amor. Su sombra le estaba robando sus recuerdos. Valentina se liberó de las manos de su sombra y corrió. Bajó las escaleras, salió del edificio, corrió a la calle. La gente la miraba extrañado, pero Valentina no le importó. Solo corrió. ¿A dónde iba? No lo sabía. Pero necesitaba alejarse. Necesitaba alejarse de su sombra. Finalmente llegó a un parque. Estaba sin aliento. Se sentó y lloró. Pero no salía sonido. Solo lágrimas. ¿Qué debo hacer?, pensó. ¿Cómo puedo detenerla? Y en ese momento, alguien se acercó. Era una anciana. «Doña Eclipsa, te encontré», dijo la anciana. «Sabía que huirías». Valentina la miró. Sus ojos estaban llorosos. Suplicaban. Doña Eclipsa se sentó. «Lo sé, tu sombra ahora es muy poderosa. Está viviendo tu vida. Pero todavía hay una oportunidad». Valentina escribió en su libreta. «¿Cómo? Tu sombra es parte de ti. Se separó de ti, pero todavía está conectada. Si quieres destruirla, debes tocarla. Tocarla de verdad. Y en ese momento, debes absorberla de nuevo hacia ti». «¿Pero cómo?», escribió Valentina. Doña Eclipsa sacó una pequeña botella de su bolsillo. Dentro había un líquido brillante, plateado. Esto es un elixir hecho de luz de luna. Muy raro, muy valioso. Si bebes esto, tu conexión con la sombra se fortalecerá y podrás absorberla de nuevo. Pero ten cuidado. Si fallas, ella te destruirá completamente, incluyendo tu alma. Valentina dudó, pero no tenía otra opción. Tomó la botella. «Una cosa más», dijo doña Eclipsa. «Hay un lugar donde debes enfrentarte a tu sombra. Un lugar conectado con tu pasado. Porque la sombra es tu pasado. Ahí estarás más cerca de ella». Valentina pensó. Un lugar conectado con su pasado. Y entonces recordó su antigua casa. El pequeño, pobre, destartalado apartamento. Ese pequeño apartamento en el barrio La Matuna. Ese lugar. Necesitaba ir ahí. Valentina se levantó. Agradeció a doña Eclipsa. Aunque no podía hablar, asintió con la cabeza. Y se fue de ahí. Fue al barrio La Matuna. Se paró frente a su antiguo apartamento. El apartamento estaba vacío. Nadie vivía ahí. La puerta estaba cerrada, pero Valentina todavía tenía la llave. Entró. Todo era como antes. Los viejos muebles, los viejos olores, los viejos recuerdos. Pero ahora todo era más oscuro, más aterrador. Valentina entró a la sala y esperó. Y su sombra llegó. La puerta se abrió. La sombra entró. Ahora era completamente como Valentina. Cada detalle era perfecto. Pero sus ojos todavía estaban vacíos. «Viniste aquí», dijo la sombra. «¿Por qué? ¿Intentarás detenerme?». Valentina no pudo responder, pero sus ojos respondieron. «Sí». La sombra se rió. «No puedes detenerme, porque yo soy tú, tú eres yo. No podemos estar separadas, pero las dos no podemos vivir la misma vida.
así que una debe desaparecer. Y yo elijo ganar. La sombra atacó a Valentina. 2 manos se envolvieron alrededor de su cuello. Frías, muertas. Apretaban. Valentina no podía respirar, pero su mano estaba en su bolsillo. Sacó la botella, el elixir de luz de luna. Abrió la tapa y lo bebió. De repente todo cambió. El cuerpo de Valentina brilló, emitió una luz plateada. Y su sombra gritó: «¡No! ¿Qué hiciste?» Valentina agarró a su sombra. La agarró de verdad y la jaló hacia ella. La sombra resistió, gritó, luchó. Pero Valentina era más fuerte, porque ella era real, ella era la original. Y poco a poco, la sombra comenzó a encogerse. Salió de su forma humana, se convirtió en una silueta oscura. Luego se hizo más pequeña. Luego, cayó a los pies de Valentina, una sombra, solo una sombra. Valentina se desplomó en el suelo, estaba sin aliento, temblaba. Pero su sombra había regresado. Estaba a sus pies. Ya no era independiente. Pero había un precio. Valentina se levantó y se miró en el espejo. Vio su reflejo, pero algo había cambiado en su reflejo. Sus ojos eran más oscuros. Su rostro era más pálido. Y dentro, algo faltaba. Había perdido la mayoría de sus recuerdos. Había perdido su voz. Había perdido su dinero. Pero estaba viva, y su sombra ahora le pertenecía, pero ya no era una sombra normal. Ya no seguía sus movimientos exactamente. A veces se movía lentamente, a veces miraba en una dirección diferente, como si todavía fuera un poco independiente, como si pudiera despertar de nuevo en cualquier momento. Valentina lo sabía, pero ya era demasiado tarde. El trato había sido hecho, el precio había sido pagado, y ahora para siempre tendría que vivir con su sombra. Cuando Valentina salió de su antiguo apartamento, el sol se estaba poniendo. Las calles de Cartagena estaban cubiertas de una luz naranja. La gente regresaba a sus casas. Los niños jugaban. La vida continuaba. Pero para Valentina nada era como antes. Mientras caminaba, se vio reflejada en una vitrina. A su lado estaba su sombra, pero esa sombra se movía de forma extraña. Cuando Valentina giraba a la derecha, la sombra giraba un segundo más tarde. Cuando Valentina levantaba la mano, la sombra la levantaba en un ángulo diferente, como si la sombra todavía tuviera su propia voluntad. Pero ahora estaba atrapada, prisionera, y Valentina también era su prisionera. Valentina pasó esa noche en una pensión vieja del barrio, La Matuna. No tenía dinero. Sus tarjetas de crédito no funcionaban. Su sombra había vaciado todas las cuentas. Solo le quedaban algunos pesos. La habitación era pequeña. Una cama sucia, una mesa rota, una ventana polvorienta. Justo como en los viejos tiempos. Valentina había regresado a la pobreza. Se acostó en la cama y miró al techo. No podía hablar. Su voz todavía no estaba. La mayoría de sus recuerdos eran borrosos. No podía recordar el rostro de su madre. No podía recordar los nombres de sus amigos de la infancia. Pero recordaba una cosa. Las últimas palabras de Doña Eclipsa. Tu sombra es parte de ti. No intentes destruirla. Porque si la destruyes, te destruyes a ti misma. Valentina no había destruido a su sombra, la había absorbido de nuevo. Pero ahora, ambas tenían que vivir, juntas, para siempre. A la mañana siguiente, Valentina fue a la tienda de Doña Eclipsa. Tocó la puerta, pero nadie abrió. Tocó de nuevo. Silencio otra vez. Finalmente salió un vecino. «Si buscas a Doña Eclipsa, se fue», dijo el vecino. Era un hombre viejo. Anoche cerró su tienda y se marchó. Nadie sabe a dónde. Valentina se quedó en shock. ¿Se fue? ¿Por qué? Pero luego entendió. Doña Eclipsa siempre hacía esto.
Hacía su trato, tomaba su pago y desaparecía. Porque era una curandera, una viajera, una sombra. Justo como la sombra de Valentina. Valentina no sabía qué hacer. No tenía trabajo. No tenía dinero. No tenía voz. La mayoría de sus recuerdos no estaban. Pero estaba viva. Y necesitaba vivir. Lo primero que hizo fue solicitar un trabajo. Pero como no podía hablar, la mayoría de los lugares no la aceptaron. Finalmente encontró trabajo en una pequeña lavandería. Lavaba ropa. Planchaba. Trabajaba en silencio. Su jefa, señora Maritza, era una mujer mayor pero amable. Notó que Valentina no podía hablar pero no hizo preguntas. Solo le dio trabajo. Y Valentina comenzó a trabajar. Todos los días, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Lavaba ropa, la secaba, la planchaba. Sus dedos dolían. Su espalda dolía. Pero siguió trabajando. Porque ahora necesitaba sobrevivir. Pero cada día seguían ocurriendo cosas extrañas. A veces, mientras trabajaba en la lavandería, sentía que alguien la observaba. Cuando se daba vuelta no veía nada, pero en la esquina, en la pared, las sombras se movían. ¿Era su propia sombra? ¿Era otra cosa? No lo sabía. A veces por la noche cuando dormía tenía sueños, pero no eran sueños normales. Eran recuerdos. Pero no eran sus propios recuerdos. Eran los recuerdos de alguien más. Los recuerdos de su sombra. En sus sueños veía un mundo oscuro. Un mundo donde vivían las sombras. Ahí todo estaba al revés. No había luz, solo oscuridad. Y ahí había millones de sombras. Todas esperando, todas anhelando libertad. Y la sombra de Valentina había sido libre, pero luego había sido aprisionada de nuevo. Y ahora estaba furiosa. Una noche Valentina estaba en su habitación en la pensión. Se había acostado en la cama. Había cerrado los ojos, pero no podía dormir. Escuchó un sonido, un susurro. «Valentina». Abrió los ojos. La habitación estaba oscura, pero en la esquina había alguien, su sombra. Pero esta vez no era solo una silueta. Esta vez era casi humana. Podía ver su rostro, su propio rostro. Pero sus ojos estaban llenos de ira. «Me encerraste de nuevo», dijo la sombra. Su voz era la voz de Valentina, pero más oscura, más cruel. Yo era libre. Yo estaba viviendo. Pero tú me jalaste de regreso. Me convertiste de nuevo en una sombra. Valentina intentó sentarse, pero no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. La sombra se acercó. «Pero todavía soy poderosa, Valentina. Todavía recuerdo tus recuerdos. Todavía recuerdo tu voz. Todavía recuerdo tu vida. Y un día seré libre de nuevo. Y entonces tomaré tu lugar completamente». Valentina no podía respirar. Quiso gritar, pero no salió sonido. La sombra sonrió. «Pero por ahora esperaré. Y cada noche te visitaré. Te recordaré. Nunca serás verdaderamente libre, porque yo siempre estaré contigo». Y luego la sombra lentamente regresó a la pared. Se convirtió en silueta y desapareció. El cuerpo de Valentina pudo moverse de nuevo. Respiró, temblaba, sudaba. Su sombra había regresado y ahora era más poderosa. Al día siguiente, mientras Valentina trabajaba en la lavandería, la señora Maritza se le acercó. «Valentina, necesito hablar contigo», dijo la anciana. Valentina la miró. Estaba preocupada. La señora Maritza respiró profundo. «Los clientes se están quejando. Dicen que su ropa huele raro y que tiene manchas extrañas. Manchas negras, como si fueran manchas de sombra». Valentina se sorprendió. «¿Qué? No te estoy culpando», dijo la señora Maritza. «Pero estos incidentes comenzaron desde que llegaste. Tal vez deberías tomar un descanso». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas.
Como no podía hablar, solo asintió. Tomó su bolsa y se fue de ahí. Había perdido su trabajo. Otra vez. Valentina caminó por la calle. No sabía a dónde ir. Su dinero se había agotado. Su trabajo se había ido. No tenía amigos. No tenía familia. Solo tenía su sombra. Y esa sombra la estaba destruyendo. Se detuvo frente a un banco y miró su reflejo en la vitrina. Se vio a sí misma, pero ya no se parecía a sí misma. Estaba más delgada, más pálida. Tenía ojeras moradas. Y su sombra era más oscura, más grande, más viva. Como si la sombra estuviera creciendo y ella se estuviera encogiendo. En ese momento, alguien tocó su hombro. Se dio vuelta. Era una mujer joven, hermosa, elegante, vestida con ropa cara. Pero su rostro era familiar. Muy familiar. Valentina Rosales, dijo la mujer. Sonrió. Te conozco. Tú eres yo. Valentina retrocedió. ¿Quién era esta mujer? La mujer se acercó. O más bien tú eras yo, porque yo soy tu sombra. O lo fui. Ahora soy alguien separado. Pero todavía estoy conectada a ti. El corazón de Valentina se detuvo. Esto no podía ser. Había absorbido a su sombra de nuevo. Su sombra ahora era normal. En las paredes, en los suelos. Pero la mujer estaba ahí. Era real, de carne y hueso. ¿Cómo? Intentó escribir Valentina en las manos que no tenían libreta. La mujer entendió. ¿Cómo? Porque tú me diste poder, Valentina. Tú me liberaste. Y yo usé ese poder. Tomé tu dinero. Tomé tu voz. Tomé tus recuerdos. Y ahora estoy tomando tu lugar. Pero no te preocupes, dijo la mujer. No te destruiré completamente, porque tú eres mi fuente. Si tú mueres, yo muero, así que vivirás. Pero tú vivirás como una sombra, mi sombra. La mujer extendió su mano y tocó la mano de Valentina. Su toque era frío. Adiós, Valentina. Oh, bienvenida, porque ahora eres mía. Y luego la mujer se dio vuelta y se alejó caminando. Desapareció entre la multitud. Valentina se desplomó en el suelo. ¿Qué había pasado? ¿Su sombra? ¿Su sombra era libre de nuevo? No, no podía ser. Pero luego se dio cuenta. Miró su propia sombra en el suelo. Pero su sombra era normal. Se movía. La seguía. Entonces es esa mujer. Esa mujer era otra cosa. Tal vez era una parte de su sombra. Tal vez su sombra se había dividido en dos. Una parte se había quedado conectada a Valentina. La otra parte se había liberado. Y ahora había dos Valentinas. La Valentina real, pobre, sin voz, perdida. Y la Valentina falsa, rica, poderosa, libre. Valentina regresó a la pensión esa noche. Se acostó en la cama, miró al techo y entendió algo. La batalla no había terminado. Su batalla con su sombra continuaba. Y esta batalla solo podía tener un ganador. O Valentina viviría, o su sombra. Pero Valentina entendió algo más. Si quería ganar, no necesitaba destruir a su sombra. Necesitaba aceptarla. Porque la sombra era parte de ella. Era su dolor, era su ira, era su pasado. E intentar destruirla era intentar destruirse a sí misma. Tal vez necesitaba hacer las paces con su sombra. Valentina no durmió en toda la noche. Se sentó en su cama y pensó. Pensó y pensó. Luchar contra su sombra no había funcionado. Absorberla de nuevo no había funcionado. Porque la sombra no era solo un enemigo. Era parte de Valentina. Una parte de su dolor. Una parte de su ira. Una parte de su soledad. Valentina había sido invisible durante años. Nadie la había visto. Nadie la había escuchado. Y ese dolor, esa ira, se había acumulado en su sombra. Había crecido. Se había fortalecido. Y finalmente, se había liberado. Cuando amaneció, Valentina tomó una decisión. Encontraría a su sombra.
a la falsa Valentina, y hablaría con ella. Aunque no pudiera hablar con voz, encontraría una manera. Valentina fue al centro de la ciudad, a la zona de hoteles lujosos, restaurantes caros, porque si su sombra vivía una vida rica, debía estar ahí. Buscó durante 3 horas, revisó restaurantes, revisó hoteles, revisó tiendas, y finalmente, la encontró. La falsa Valentina estaba sentada en un café lujoso. Bebía un café caro. Llevaba gafas de sol. Las joyas brillaban en su cuello. La Valentina real se acercó. Se sentó frente a ella en la mesa. La falsa Valentina se quitó las gafas de sol y la miró. Sonrió. «Ah, Valentina, viniste. Sabía que vendrías». La Valentina real sacó una libreta. Escribió. «Necesito hablar contigo». La falsa Valentina tomó un sorbo de su café. «Habla entonces. O escribe. Lo que sea». Valentina escribió. «Tú eres yo. Yo soy tú. Ambas somos la misma persona. ¿Por qué estamos luchando?» La falsa Valentina perdió su sonrisa. «Porque solo una puede vivir. El mundo no puede aceptar tanto a la Valentina real como a la falsa. Alguien debe desaparecer». «No», escribió Valentina. «Ambas podemos vivir, pero juntas. Tú eres mi sombra. Yo soy tu luz. Nos necesitamos mutuamente». La falsa Valentina se rió, pero era una risa amarga. «No entiendes. Yo estuve atrapada dentro de ti durante años. Sentí tu dolor, sentí tu ira, sentí tu soledad. Y yo crecí, me fortalecí. Ya no soy tu sombra. Soy una persona separada». Valentina escribió. «No. Todavía eres yo. Porque sin mí, tú tampoco eres nada. Si yo muero, tú mueres. Doña Eclipsa lo dijo». La falsa Valentina frunció el ceño. «Esa vieja bruja cree que lo sabe todo. Pero está equivocada. Yo ahora soy independiente de ti». «Entonces pruébalo», escribió Valentina. «Toma mi mano». La falsa Valentina dudó. «¿Qué?» Valentina extendió su mano. La puso sobre la mesa. «Toma mi mano. Si realmente eres independiente, puedes tocarme. No pasará nada». La falsa Valentina miró la mano de Valentina. Y tuvo miedo, porque sabía. Si la tocaba, la conexión podría fortalecerse de nuevo. Podría ser absorbida de nuevo. Podría ser aprisionada de nuevo. «No», dijo la falsa Valentina. Se levantó. «No te tocaré. Me mantendré alejada de ti. Y tú desaparecerás lentamente. Ya no tienes voz. No tienes recuerdos. No tienes dinero. Pronto tampoco tendrás identidad. Y entonces solo quedaré yo». La falsa Valentina se dio vuelta para irse. Pero Valentina saltó y la agarró del brazo. En el momento en que se tocaron, algo sucedió. El tiempo se ralentizó. La gente a su alrededor se congeló. Y de repente, Valentina y su sombra estaban en otro lugar. Estaban en un lugar oscuro. No había nada, solo vacío. Y ahí solo estaban ellas dos. La Valentina real y la falsa Valentina. Estaban en el mundo de las sombras. ¿Dónde es esto?, preguntó la falsa Valentina. Su voz resonaba. Valentina habló. Sí, habló. Aquí, en este mundo, tenía su voz. «Este es nuestro interior», dijo Valentina. «Tuyo y mío, el lugar que compartimos. Aquí es donde haremos el verdadero enfrentamiento». La falsa Valentina retrocedió. «No, saldré de aquí». Pero no pudo, porque aquí las reglas eran diferentes. Valentina se acercó. «Tú eres mi sombra, pero yo también soy tu luz. Estamos conectadas, y al luchar, solo nos destruimos mutuamente». «Quiero destruirte», gritó la falsa Valentina. «Porque tú me encerraste durante años. No me viste, no me escuchaste». «Lo sé», dijo Valentina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, yo te ignoré. Ignoré mi dolor. Ignoré mi ira. Pero ahora te veo. Y lo siento».
La falsa Valentina se detuvo. ¿Qué? Lo siento, repitió Valentina. Tienes razón. Te descuidé durante años. Reprimí mis dolores. Ignoré mis sentimientos. Y tú eres la suma de esos sentimientos reprimidos. Tú eres mi lado oscuro, pero tú también eres yo. Y ahora quiero aceptarte. Lágrimas cayeron de los ojos de la falsa Valentina. ¿Tú me aceptas? Sí, dijo Valentina. Ya no estamos luchando. Ya no estamos en guerra. Tú eres parte de mí. Y te acepto. Valentina extendió su mano. La falsa Valentina miró. Dudó. Luego tomó su mano. Cuando las dos manos se unieron, todo cambió. El cuerpo de la falsa Valentina comenzó a brillar. Lentamente se volvió transparente. Y luego fue absorbida dentro de Valentina. Pero esta vez no desapareció. Esta vez se fusionaron. Cuando Valentina abrió los ojos, estaba de vuelta en el café. Tenía una taza vacía en su mano. No había nadie frente a ella. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Valentina se levantó. Miró el espejo. Las ventanas. Se vio a sí misma. Pero ya no era solo ella. En sus ojos había tanto luz como oscuridad. Tanto esperanza como dolor. Y su sombra estaba ahí. Normal, ordinaria. La seguía. Pero ya no era enemiga. Ahora era amiga. Valentina abrió su boca. Y habló. «Hola», dijo. Su voz salió. Era débil, pero estaba ahí. «Mi nombre es Valentina Rosales». Su voz había regresado. Pero sus recuerdos no habían regresado. Su dinero no había regresado, porque esas eran las cosas que su sombra había tomado. Ahora eran parte de ella de nuevo. Pero las pérdidas también eran suyas. Valentina ahora, ¿qué haría? No lo sabía. Pero sabía una cosa. Ya no estaba sola. Ya no estaba en guerra con su sombra. Y ahora estaba lista para vivir. Valentina ahora trabajaba en un pequeño café. Como barista. No ganaba mucho dinero, pero podía vivir. Su voz todavía era débil. A veces se convertía en susurro. Pero podía hablar. Podía comunicarse con la gente. La mayoría de sus recuerdos todavía eran borrosos. A veces recordaba el rostro de su madre. A veces no. Pero estaba creando nuevos recuerdos. Estaba haciendo nuevas amistades. Y su sombra siempre estaba ahí. A veces se movía de forma extraña. A veces parecía mirarla. Pero ya no atacaba. Ya no robaba. Porque ya no eran enemigas. Ahora eran una. Un día una anciana entró al café. Era doña Eclipsa. Valentina se sorprendió al verla. La anciana se sentó en una mesa y llamó a Valentina. «Un café», dijo doña Eclipsa. Valentina preparó el café y lo llevó. Se sentó frente a la anciana. «Es sorprendente verte», dijo Valentina. Su voz todavía era débil. «Pensé que te habías ido». Doña Eclipsa sonrió. «Me fui, pero regresé, porque quería revisarte, ver si todavía estabas viva». «Estoy viva», dijo Valentina. «Pero ya no soy como antes». «Lo sé», dijo la anciana. «Hiciste las paces con tu sombra. Sabio. La mayoría de la gente intenta destruirla. Pero tú la aceptaste». Valentina asintió. «No tenía otra opción». «Siempre hay otra opción», dijo doña Eclipsa. «Pero tú elegiste la correcta». La anciana terminó su café y se levantó. «Una cosa más te diré, Valentina. Tu sombra ahora está fusionada contigo, pero eso no significa que haya desaparecido completamente. Ella todavía está ahí, dentro de ti. Y a veces saldrá, en días oscuros, en momentos difíciles. Y entonces debes aceptarla de nuevo, debes abrazarla de nuevo, porque ella es parte de ti, para siempre». Valentina tragó saliva. «Entiendo». Doña Eclipsa sonrió. «Bien, entonces adiós, Valentina Rosales. Espero que tu vida sea mejor ahora». La anciana salió del café, desapareció en la calle. Y Valentina se quedó sola.
pero no realmente sola, porque su sombra estaba ahí, a sus pies, en silencio. Valentina miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Las calles de Cartagena se cubrían de luz naranja, y en ese momento notó algo. Vio su reflejo en la ventana, y vio su sombra. Pero esta vez, la sombra no era solo una silueta oscura. Esta vez, la sombra estaba sonriendo, justo como Valentina. Y así termina la historia de Valentina Rosales. O tal vez acaba de comenzar, porque algunas historias nunca terminan, algunas batallas nunca se ganan, solo se aceptan. Valentina vendió su sombra para hacerse rica, pero se dio cuenta de que algunas cosas nunca deben venderse. Tu alma no debe venderse, tu pasado no debe venderse, y definitivamente tu sombra no debe venderse, porque tu sombra es parte de ti. Tus dolores, tu ira, tus miedos, todos están ahí, en la oscuridad, caminando contigo. Y si intentas destruirla, te destruyes a ti mismo. Pero si la aceptas, encuentras paz. Valentina ya no es rica, no es famosa, pero está viva y está viviendo con su sombra, para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en ello? ¿Qué está haciendo tu sombra? ¿También está caminando contigo? ¿O está esperando ser libre? Tal vez algún día lo descubrirás. Tal vez algún día tu sombra te susurrará. Y entonces, ¿qué harás?